Vamos a pedir hoy, nos vamos a unir por todas las personas que están participando en la asamblea eclesial. Esperan a aproximadamente 1000 asambleístas, más todo el equipo técnico. Ya se tuvo 2 preasambleas. El sábado y el domingo también ha habido reuniones y la Eucaristía que se tuvo ante los pies de nuestra Virgencita de Guadalupe para pedir su intercesión. Vamos a orar, nos vamos a unir no solamente a ellos, sino a toda la gente que podemos decir está detrás de cada uno, de cada asambleísta, de todas las personas que conforman este mosaico. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, que has conducido a tu iglesia que peregrina en América Latina y el Caribe, inspirándola para realizar un camino sinodal en salida, desde la experiencia de las conferencias episcopales. Te suplicamos nos asistas con la luz de tu Espíritu Santo en este tiempo de preparación de nuestra asamblea eclesial, que con memoria agradecida recordará el documento de Aparecida, vislumbrando en el horizonte el jubileo guadalupano y de la redención. Que ante los desafíos presentes y futuros podamos reavivar nuestro compromiso como discípulos misioneros para que tengamos vida en Jesucristo, encontrando en Él la alegría, la paz y la esperanza que no defrauda. Que a través de la escucha, el diálogo y el encuentro, e inspirados por la voz profética del Papa Francisco para el cuidado de la casa común, de las culturas y el empeño por la fraternidad universal, seamos valientes para fomentar una economía solidaria y una educación integral, ayudando con amor a cuantos han sido descartados y excluidos. Que Santa María de Guadalupe y la sangre de tantos hombres y mujeres mártires que fecundaron nuestra fe nos animen en la misión encomendada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aquí mismo voy a compartir con ustedes el programa de esta cuarta semana. Perdón si no se ve así tan grandecito, pero ustedes lo pueden ver en la plataforma. Dice, esta semana va a ser sobre la formación iniciática de catequistas y la participación de la comunidad en el proceso de iniciación a la vida cristiana. El objetivo sería ofrecer elementos que permitan comprender la importancia de la participación de la comunidad en los procesos de evangelización y la necesidad de implementar procesos que ayuden al catequista a iniciarse en el nuevo paradigma de la catequesis. No podremos llevar a cabo un proceso si no lo hemos vivido en primera persona. Y eso pues va a requerir de nosotros un cierto tiempo para cambiar. Así como lo llevó 40 años a Moisés cambiar la mentalidad de un pueblo dependiente de Egipto a un pueblo libre, pues tenemos también nosotros que pensar que estamos en ese cambio de paradigma. Y vamos a ir formando en el desierto, donde no tenemos los medios, a personas para que puedan iniciar y acompañar a otros. El trabajo académico, vamos a tener 3 grandes temas. El primero va a ser el de la comunidad, origen, espacio y meta de la catequesis. Nos vamos a centrar en un primer momento en esta comunidad que quisiéramos que acompañara, que sabemos que realistamente no logramos que toda la comunidad se involucre, pero ese debería ser nuestro objetivo, nuestra primera intención. El miércoles vamos a hablar sobre la formación iniciática del catequista, algunos criterios que nos ayuden a entender cómo podemos llevar esto, cómo podemos lanzar itinerarios que no reproduzcan un modelo eclesiástico de seminario, ni un modelo de plan formación de noviciado, en el caso de la vida consagrada, ¿no? Sino que realmente sea formación en la acción para nuestros laicos, para todo aquel que quiera ser catequista, y qué mejor el que sea ministro catequista. Y el tercero va a ser cómo podemos o por dónde deberíamos lanzarnos para implicar a todas las pastorales, no para que vengan y nos hagan el trabajo o colaboren con pastoral catequética, sino cómo sentimos que todos tenemos un gran plan, como la asamblea eclesial. ¿De qué manera podemos arrimar el hombro
desde lo que hacemos. Básicamente sería pensar entre todos de qué manera podríamos involucrarnos, qué puede ayudar la pastoral catequética, o como en algunos países le llaman la dimensión catequética, nacional de catequesis, la dimensión diocesana de catequesis, a los procesos evangelizadores que son mucho más abarcativos que lo que es meramente la catequesis o la IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Ahí les presento algunos documentos que nos pueden ayudar a ir trabajando. Voy a subir para cada uno previamente, van a encontrar en cada sesión, ya encontrarán el último documento de abajo, es lo que voy a presentar como PowerPoint. O sea que ya lo tienen para que no tengamos que andar copiando y pegando las diapositivas, ya lo tenemos. Entonces nos puede ser mucho más fácil el trabajo, ¿no? Básicamente este sería lo que vamos a trabajar. Y tengo una tarea, que es la que les presento, aparte de la participación en el foro. En el foro se me ha ocurrido presentarles una pregunta, ¿no? Desde tu punto de vista, trata de mencionar 3 criterios que no deberían faltar para una formación iniciática, pero de los futuros ministros catequistas. 3 criterios, 3 cosas que tú crees que son principios que no debemos olvidar. Y ahí pues podemos ir poniendo nuestra participación. Y en la tarea, te voy a pedir, yo puse ahí 3 minutos, pero 3 minutos da para mucho, o a alguno le va a dar para muy poco. Elaborar un video de 3 minutos en el que muestres la importancia de la implicación comunitaria en los procesos de evangelización. ¿Por qué? Porque es importante que la comunidad no quede al margen, no se le informe cuando ya se están dando las cosas, sino tratar de que la comunidad sea partícipe. Y luego, ¿cómo realizarlo? ¿Cómo podemos hacer que esta comunidad que solamente se ha acostumbrado a ir a misa, que de vez en cuando participa alguna vez en algo, participe? ¿O cómo lograr que aquellos que participan activamente en diferentes pastorales no se queden solamente en su zona de confort, sino que quieran hacer proyectos conjuntos? Si encontramos la manera, pues, oye, nos va a ayudar a todos. Esa es como una opción. La opción B podría ser presentar un posible itinerario de formación que acompañe de manera iniciática a personas que quieren ser catequistas o ministros catequistas. El foro nos va a dar también alguna idea, y lo mismo lo que veamos el miércoles. Para ello, te ofrezco esta otra forma. No es solamente que te pongas y te grabes ante la computadora, sino que aquí he puesto un video donde yo les mandé hablar sobre qué significa ser marista. Hace unos años, estando en un colegio, les pedí que utilizaran esta técnica, en la que ellos con palabras, con frases y con imágenes, en el piso o en una mesa, iban presentando. Y fue una cosa que les gustó, realmente lo disfrutamos todos. Para poderlo hacer, primero hay que elaborar un guión de lo que tú quieres decir. En la práctica lo vas leyendo. Y entonces, mientras lo vas leyendo, vas presentando imágenes. Después dice, cuando ya tienes el guión, preparas cartelitos con las palabras clave. Ustedes ven ahí, ¿qué es ser marista? Me encanta ser marista. Juma en el lugar significa juventud marista. En otros países, andar de juma significa que uno está pasado de tragos. Así que nada de eso, es otro contexto. Después, cuando has preparado esas palabras clave que vas a presentar en superficie lisa o en el piso, ahí la idea es ir jugando con el piso, lo ponemos alrededor que no se vea en la cámara y vamos metiendo y sacando y volviendo a meter otras hojitas. Y estas palabras las acompañamos con imágenes que pueden ser recortadas o hechas por ti mismo con marcador, como tú quieras. Las vas introduciendo y van acompañando, ya sea lo de la implicación comunitaria en los procesos de evangelización y cómo realizarlo, o sobre un itinerario de formación. Y al final grábalo. Puedes pedir a alguien que lo esté grabando, que lo tenga, otro, o ya seas tú mismo, que lo vaya leyendo, y otra persona que vaya poniendo los carteles. Miren, el sentido es también caer en la cuenta que necesitamos de los demás para poder llevar a cabo la misión. Y quiero que lo experimenten, porque no pueden grabar, no pueden estar leyendo y no pueden estar poniendo las 3 cosas al mismo tiempo. Puede ser que lo hagan, pero
se hace más fácil cuando tenemos a personas que nos ayudan, incluso a lo mejor que lo pueden hacer mucho mejor que nosotros. Yo espero que lo disfruten tanto como lo hizo la estudiante que lo preparó acá. Eran 3. Y entonces entre los 3 hicieron el guión, los dibujitos y todo, y realmente lo lograron hacer muy bien. Si el video que tú grabes, que están grabados con celular, que se oye el ruido ambiental, no se preocupen de eso. Si cuando lo graben ven que la plataforma no permite subirlo, entonces pueden entrar a este sitio que se llama wetransfer.com. Ahí entonces ustedes pueden, ponen su correo, ponen el correo de la persona, que puede ser mi correo o su propio correo, suben el video y lo envían. Y les va a dar un enlace. Ese enlace lo pueden copiar en la parte de la tarea. Por favor, ahí me ponen el enlace de la tarea y yo con gusto lo veo. Si alguno tiene, dentro de Microsoft, tiene OneDrive, pues ahí me manda el enlace de OneDrive, o si tiene de Google Drive, pues lo envía de Google Drive. Básicamente este va a ser el trabajito que vamos a tener en estos días. Ahora, dicho esto, voy a compartir la pantalla para el tema que nos toca en este día. Comunidad cristiana. El objetivo de hoy es dar algunos criterios de por qué es necesario que la comunidad se involucre y por qué posiblemente no se ha involucrado o permanece al margen, sobre todo en las grandes ciudades o en las ciudades donde la masa predomina. Miren, yo en San Salvador, lo digo porque es tal vez el lugar donde menos he vivido y donde pues hay una pluralidad. Cuando yo quería ir a una misa y pasar, digo, no es que sea yo celebridad ni nada, ni mucho menos, pero sé que van muchos amigos y conocidos a la misma parroquia a la que usualmente voy o iba cuando trabajaba ahí. Yo buscaba una iglesia que era masiva, la de los padres salesianos, la iglesia Don Rúa. Ahí usualmente iban de 700 a 1000 personas para cada misa y tenían el domingo misa cada hora, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Hace mucho tiempo, ¿no? Así que si uno quiere pasar desapercibido, podía ir a una de esas misas que yo sabía que entre tanta gente, pues no iba a ser conocido, no iba a estar mucho tiempo. Debo reconocerlo, eran tiempos jóvenes en los que andaba siempre con prisa. Pero eso también después me ha hecho darme cuenta de la importancia de la comunidad, porque yo no valoraba eso, valoraba más el contacto con Dios, la comunión, el escuchar sus lecturas, que el pasar tiempo con la gente. Y eso pues me enseñó bastante. Y me hizo preguntarme, ¿yo en qué catequesis estuve? ¿Qué me enseñaron? Que me pusieron el amor a Dios, el encuentro personal e íntimo con Jesús y no tanto el sentido comunitario. Y caigo en la cuenta de que hay una generación que hemos sido formadas en el encuentro personal con Jesucristo, con el encuentro personal con María, a través de la oración personal, a través de los sacramentos. Los sacramentos tienen todo un signo personal y es cierto, y qué valioso es el encontrarme con Dios, incluso el sentido vocacional, Dios que llama a cada uno. Y eso ha sido lo que hemos ido reforzando y que fue reforzado para mí en la catequesis. Pero en todos estos aspectos no aparece el elemento comunitario. Y yo creo que crecí inconscientemente yendo a misa, pero porque quería escuchar la palabra de Dios, porque quería comulgar, pero no tanto por el sentido de querer encontrarme con las personas que están ahí y mucho menos apreciar la diversidad. Si iba es porque iban mis amigos, siendo adolescente. Si iba de pequeño es porque iba mi familia, pero no había esa relación, ni siquiera mis padres. Íbamos a misa, salíamos de misa, nos íbamos, tomábamos el autobús y volvíamos a casa, pero no había ese sentido de compartir. Incluso en la parte vocacional, me sentí llamado por el Señor y aprendí después el sentido de que soy llamado junto a otros. Pero ante todo, casi toda mi formación era el sentido de yo. ¿Cómo doy respuesta a este Señor? ¿Qué es lo que el Señor me pide? Y no tanto el cómo, qué es lo que el Señor nos pide. Compartí formación y sí, tengo hermanos, buenos hermanos, que después de 30 y tantos años seguimos en la vida consagrada.
pero ese sentido comunitario lo vivíamos, pero no fue reforzado desde el punto de vista teórico. Incluso si nos damos cuenta, el sacramento de la reconciliación, tan importante en nuestras vidas, es todavía un sacramento que, a pesar de tener 3 fórmulas, utilizamos siempre la fórmula personal y nunca le hemos dado ese sentido comunitario. A mí me impactó en una Pascua juvenil, éramos casi 2000 jóvenes, mis tiempos mozos, años 80, en la que hicimos una celebración penitencial comunitaria. Y para mí fue impactante el darme cuenta que podía recibir el perdón de Dios si realmente yo le pedía sinceramente a Dios perdón por las veces en que no lo seguía. Y eso que no tuve la confesión de boca a boca, de oído a oído con el sacerdote, no se podía en ese momento. Sin embargo, sí sentí la experiencia de sentirme perdonado, no solamente yo, sino de compartir con un grupo grande de jóvenes de mi edad el hecho de que no estábamos construyendo la civilización del amor. Es que incluso nuestras prácticas, no solamente la parte teórica que enseñamos en catequesis, sino también la práctica nos enseña que cuando nos juntamos no tenemos una participación activa, personal, somos grupos, somos masa. Estamos ante el Santísimo y es cierto, ahí es la comunión íntima entre Dios y yo. No estoy negando la importancia de esto, pero es simplemente darnos cuenta de que si solamente tenemos esto y no vemos la dimensión comunitaria, salvo el canto de entrada, salvo las letanías del final, pero no estamos teniendo una comunión con Jesús que nos lleve a sentir que somos parte del grupo, que somos todo un grupo, ¿no? Incluso en el momento de la Eucaristía. Participamos en la Eucaristía, pero nuestra participación es una participación limitada y con tu espíritu. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Cordero de Dios, el Señor reciba de nuestra. Son respuestas que ya están preparadas. El único momento en el que podemos tener cierta autonomía es en el momento de la paz. Pero ¿qué nos dicen? Den la paz al de lado. No te muevas mucho. Incluso el momento en el que podríamos compartir la palabra está mediado por el sacerdote, quien litúrgicamente, efectivamente, es quien nos explica, nos aclara, nos comparte la palabra. E incluso las bancas están preparadas para que el centro de atención sea el altar, sea el Señor, y no tengamos una interacción. Por tanto, somos un pueblo que no ha aprendido a interactuar, que no ha aprendido en la práctica a compartir, que únicamente hemos dedicado una praxis y una teoría catequética que nos lleva hacia Dios, pero no hacia el hermano. Incluso los ejercicios de piedad. El rosario, hay una persona que lo realiza, pero esta persona ya tiene, podemos decir, el guión preparado. Incluso los ejercicios de piedad, el Vía Crucis, que tenemos en muchas iglesias, está pensado no para hacerlo de manera comunitaria, sino que está preparado para que lo hagamos de manera personal. Las estaciones están cerca una tras otra y la idea es que tú te vayas moviendo, contemples y hagas tu propia oración, pero sigue siendo una oración personal. Y entonces mi pregunta es, ¿qué catequesis y qué experiencias pastorales estamos haciendo para inculcar en nuestros sujetos, como decía en algún momento algún catequeta, no interlocutores, sino sujetos? ¿Cómo logramos que estas personas que vienen a catequesis aprendan a vivir en comunidad? No solamente que se acerquen al Señor, que ese debería ser el primer paso, como decía el padre Froilán, sino que aprendan a vivir en comunidad. Si no lo aprenden en estos primeros pasos, ¿cuándo lo van a hacer? Me llamaba la atención, miren esto, yo lo llamo la comunión. Hay algunas iglesias evangélicas que desde hace tiempo tienen esto. Recuerden que ellos no tienen el sacramento de la Eucaristía, pero sí tienen la Santa Comunión. Y mientras están en las asambleas, en algunas determinadas asambleas cristianas, ellos reparten un vasito con un trocito de pan y justamente recuerdan la Santa Cena del Señor. Y al ver esta forma, yo decía, yo creo que hay mucha gente en nuestras comunidades que por las prisas
y por querer salir del compromiso de tener que ir a misa, le valdría que pusiésemos en nuestras iglesias un montón de dispensadores al estilo de la Coca-Cola o de las cosas estas fritas que nos venden. Y simplemente uno metiera una moneda, metiera un billete al estilo de justamente de estos fast food o de bebidas, echáramos la moneda y eso sería la limosna, la contribución a la iglesia, y que inmediatamente apareciera ya por ahí la Sagrada Comunión. Yo el primer día que lo vi me impactó, se lo presenté a mi comunidad y casi me dicen, es que tú eres hereje, ¿cómo se te ocurre? Pero yo le decía, es que en las prisas en las que vivimos, aparentemente yo creo que es una idea descabellada. Esto lo suelen hacer ellos cuando están en asambleas, no se piensa de manera individual, pero para muchos de nuestros cristianos esta sería la solución. No tener que gastar tiempo en juntarse con nadie, sino tener el encuentro con Jesús de una manera express, propio de una sociedad. Yo al principio me reía, después me preocupaba y después me hizo pensar, ojo, no estoy diciendo que esto tenga que ser, que lleguemos a esto, pero para algunos sería la solución adecuada. Junto a esto que no estamos promoviendo una catequesis de experiencias de implicarnos en la comunidad, ni tampoco estamos implicando a la comunidad de la catequesis. Por otro lado, en los últimos años se ha exacerbado unas actitudes fruto de no sé si decir, un predominio de lo moral como criterio de pertenencia, como criterio de liderazgo y como criterio de participación en la iglesia. El 16 de noviembre, el martes pasado, en España, una señora presentó este libro, Cartografía del Odio, un estudio de 6 años que hizo en 6 países de Europa. Y dentro de esto ella presentaba, ¿no? Y decía que 9 de cada 10 personas en Europa, fíjense, 9 de cada 10 sufren delitos de odio en Europa y no lo denuncian. Y la polarización entre si estás conmigo o estás contra mí o contra nosotros se ha agravado. El racismo y la xenofobia, el no aceptar al diferente, el no aceptar al inmigrante, son el 60% de los delitos de odio. Y si hablamos de 9 de cada 10, oiga, ahí hay católicos, ahí hay cristianos. Porque no puede ser que solamente un 1% sean católicos y cristianos y los otros 9 sean de otras confesiones o sean agnósticos o sean ateos. Hay intolerancia religiosa y el odio al sexo de la víctima también ha aumentado considerablemente. O sea, se supone que somos una confesión, una religión, una relación con Dios que nos lleva a amar a la persona y sin embargo estamos volviéndonos muy intolerantes. Las raíces del odio, dice esta persona, que está en las heridas del orgullo, en frustraciones o la herida del deseo. Lo que se busca es deshumanizar al enemigo, hacerlo sentir que no vale. Y eso es algo que desde el punto de vista de la evangelización choca con todo el esfuerzo que estamos haciendo de ser inclusivos, de escuchar. Pareciera que vamos a escuchar y a ser inclusivos solo con los que aparentemente cumplen con nuestros cánones. Y lo triste es que esto se da en las plataformas, en las redes sociales. Se han encontrado 50 plataformas digitales potencialmente maliciosas, es decir, plataformas que constantemente están incitando a la duda, al odio, al rencor, al picar, para que la gente exacerbe sus sentimientos. Y eso me parece que no es adecuado, porque entonces justamente vamos llevando a la persona a dudar, a criticar. Twitter, que podría ser una plataforma para compartir pensamiento, se ha convertido en una plataforma de compartir odio. Y ahí tú puedes encontrar con las peores ofensas que te encuentres en la calle, no digo en la calle, sino en las redes sociales, más que en Facebook, más que en Instagram, más incluso que en TikTok. Ahí la gente en menos de 50 palabras puede desahogar, sacar, aquí dice en Centroamérica, la caja de lustre, el veneno que lleva uno dentro. La semana pasada, también el martes,
hubo un webinar gratuito sobre evangelizar en TikTok, cómo acercarnos a la gente que está en las redes sociales, que la mayoría son jóvenes, y lo hacían 6 personas que tienen una presencia interesante en TikTok, religiosas, sacerdotes. Ahí estaba la hermana Siskia, el padre Damián, un claretiano, una religiosa de Pureza de María, había otra, creo que religiosa carmelita, un fraile episcopal, que también va subiendo videos donde invita al diálogo, a la escucha, al ver un cristianismo más humano. Inmediatamente vino en un medio la crítica. Ese mismo día apareció, sacerdote hace dura crítica a cursos polémicos influencer para evangelizar TikTok. Inmediatamente se empezó a desacreditar esa reunión que se iba a hacer, si ni siquiera había empezado, pero ya empezó a hacerse una crítica, y una crítica, yo diría, fuerte, para aguijonear, para que el lector no se quedara indiferente, sino que pudiera decir, pues yo no sé qué hacen estas congregaciones o la Iglesia Católica para tener a estos polémicos influencers. Ese mismo día salió también esta otra noticia: autoridades eclesiásticas evitan pronunciarse sobre sacerdote que promueve agenda gay. Y es que uno de los que iba a participar grabó un programa en YouTube en el que daba voz y daba rostro a personas transgénero que se consideran católicas. Y les daba la oportunidad de hablar y de expresar cómo es su fe. Inmediatamente, pues, tuvo dificultades. Eso, fíjense, 15 de noviembre, que salió lo de hace unos dos días. Y el mismo día, justamente, pues ponen a otros sacerdotes que se critican a sacerdotes y religiosas que hacen el ridículo y promueven agenda gay en redes. Es tratar de boicotear, de presentar algo que aparentemente ya estaba haciendo mal sin haber presentado. Lo vimos, por lo menos yo lo vi también en carne propia cuando fue este año el laboratorio de diálogo que tuvieron en Bolivia. Posiblemente algunos de ustedes participaron. Había 8 ponencias sobre cómo construir un laboratorio de diálogo, y Bolivia hizo uno que se llamaba Luz de la Acogida, tender a un puente a personas LGTB con respeto, respeto, compasión y sensibilidad. E invitaron a este sacerdote, al padre James Martin, que hizo el esfuerzo de grabar en español y después hizo el esfuerzo de hablar en inglés. Para mí que estuvo muy interesante, apoyado por el Papa Francisco, va haciendo toda una pastoral de tender puentes y no muros. Pero quizá el momento más difícil fue cuando se abrió el diálogo en Zoom. Hubo una serie de críticas, hubo una serie de quejas de los catequistas mismos en el que decían que por qué se invitaba a este sacerdote, que eso no se tenía que hacer, que cómo era posible que pudiéramos trabajar pastoralmente, que esto iba a confundir a la iglesia, que esto iba en contra de lo que dice la Biblia. Fue tanta la cosa. Bueno, al final terminamos y lo hicimos. Fue una de las, para mí fue dentro de los laboratorios que hubo, fue tal vez el laboratorio más difícil en el que hayamos estado y en el que, no digo una gran mayoría, pero sí un grupo significativo protestó, fue en contra. Y eso lleva a mi segundo cuestionamiento. Si no estamos creciendo para hacer comunidad, si no estamos ofreciendo una catequesis de comunidad, y por otro lado se están exacerbando determinados modelos de cristianismo en el que mucha gente queda excluida, entonces, ¿qué catequesis, qué encuentro con Jesús estamos presentando? Hoy estamos empezando. En algún momento he mencionado que este filósofo, Byung-Chul Han, acaba de escribir un libro que se llama La expulsión de lo distinto, en el cual nos presenta que estamos en una sociedad que quiere uniformar todo, que se expulsa aquello que no es de acuerdo a todos. La religión empieza a ser algo que no es aceptado y por tanto se expulsa de la vida privada, de la vida pública. Pero no solamente la religión, incluso los que estamos dentro del cristianismo, estamos siguiendo un cristianismo con un tipo de
de cánones, podemos decir, de ideal cristiano que no permite, que no es alcanzable para algún tipo de personas que muestran diversidad. No hablo solamente de la diversidad sexual, sino de diferentes tipos de sensibilidades donde intentamos expulsarlos. No, 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 esto no puede ser, esto no puede ser. Y esto choca con lo que queremos en el ideal cristiano. Hoy empezamos la asamblea eclesial, donde decimos todos somos pueblo de Dios. Por el bautismo, todos, incluso los que estamos en diferentes pastorales, estamos llamados a poner nuestra granito de arena, a sentirnos parte, a no ser excluidos, a participar. Y el sínodo, después de ser un sínodo en que era entre rosado y negro, blanco, rosado y negro los colores, hoy tenemos de diferentes colores, porque participan no solamente obispos, sino que participa gente laica, participan mujeres, no solamente como espectadores, sino también como protagonistas, tienen parte activa en las decisiones. Y esto es un modelo inédito. Vamos a la comunión, participación y misión. De ahí entonces en catequesis, ¿qué queremos? Miren, nuestra catequesis, lo dice el directorio de 2020, tenemos que partir del ejemplo de la Trinidad, un Dios que es comunión de personas, que nos invita a la comunidad como ellos son comunidad. Dios, estamos llamados a la comunión con Dios y a la vida fraterna. Estamos llamados a entrar en contacto con Él en comunión y en la vida trinitaria, no solamente situarnos yo y el Padre, o yo y el Hijo, o yo y el Espíritu, sino tratar de descubrirlos y comprenderlos como una familia, una comunidad. Vincular nuestra fe cristocéntrica con una fe trinitaria y recordarnos que la fe solo adquiere sentido cuando la vivimos en comunidad, que es el don de Dios. De ahí entonces que el criterio trinitario debe estar siempre presente cuando organizamos nuestra catequesis. No podemos solamente centrarnos en un trasvase, una transmisión de fe personal, sino es un conocimiento compartido que compartimos con otros y ayudamos con experiencias que les ayuden. La alegría de iniciar discípulos misioneros nos recordaba eso mismo. El querigma es trinitario. No puede haber comunidad que después no se implique, que no comparta su experiencia con Jesús y que no forme a quienes acoge. Y debe acoger a todos, no solamente al que está bautizado, sino a aquel que se empieza, como aquel que se ha ido, como aquel que no cumple con todos los cánones que hemos establecido de cristianismo. Como decía Luis Alfredo hace unos años, no necesitas al médico a menos que te sientas mal. Somos una comunidad de pecadores, harapientos y mendigos, que por eso nos acercamos al Señor. No somos una comunidad perfecta. Y eso requiere entonces de nuestros catequistas que no solamente transmitamos las verdades de fe, sino que ejercitemos a nuestros interlocutores, a los sujetos de la catequesis en esa vida comunitaria. El catequista es aquel que está con la persona y le enseña cómo nadar, pero no solamente a nadar individualmente, sino también a nadar sincronizado. Esa es una nueva competencia que tenemos los catequistas. No solamente enseñar a vivir bien como cristiano, sino aprender a hacerlo sincrónicamente junto a otros. Que cuando movamos los pies, que cuando respiremos en el agua, que cuando hagamos un ejercicio lo podamos hacer tal y como lo hace el nado sincrónico, en equipo y sonriendo. Y que se vea que somos una comunidad. Y esto lo vamos a lograr, o lo tendríamos que lograr en medio de comunidades donde la gente, por la masa, por el número que son, por la diversidad de actividades, tienen prisa. Algún autor dice, ustedes lo van a ver, que deberíamos crear biotopos de fe o ecosistemas creyentes. Es decir, lugares donde aquellas especies que se están extinguiendo puedan vivir. Aquí en Guatemala tenemos reservas para el quetzal. Tratamos de que no entre el ser humano, o si entra sea controlado, para que el quetzal no desaparezca, no se extinga. Y así hay reservas en otros lugares.
Oiga, si no queremos que se extinga este sentido comunitario, esa comunidad de acogida, debemos crear un área, debemos crear grupos de personas escogidas con los cuales podamos ponernos de acuerdo y decir, a partir de este momento nosotros somos la cara visible y amable de una iglesia que acoge. No van a ser todos, no vamos a estar siempre juntos, pero al menos vamos a intentar que nosotros seamos referentes para la gente que viene de fuera. Y vamos a empezar a crear este biotopo de tal manera que podamos crear a partir de un grupito pequeño, irlo ensanchando poco a poco, de tal manera que haya otros que quieran juntarse con nosotros y lleguemos a hacer de esa reserva parroquial de una comunidad cristiana de referencia algo más grande, donde la gente diga, oiga, yo quiero estar con ustedes, yo quiero ser parte de esto. Yo sí creo que vale la pena la comunidad. En medio de una sociedad que prefiere movilizarse. Cristianos que hoy van aquí, cristianos que van allá. Muchos de nuestros cristianos se mueven por afecto. ¿Qué tal si esta reserva, este ecosistema de referencia, logra crear una llamada natural a esta gente que quiera juntarse con nosotros y que deje de ser volátil como el agua para ser un poco más estable? Es ahí donde estamos llamados a trabajar de una catequesis parroquial a una parroquia que se involucra en catequesis. No todos haciendo lo mismo, cada quien con diferentes aspectos. Unos trabajan con los interlocutores, otros trabajan con las familias, otros lo dan a conocer en las actividades de la parroquia, otros invitan a los grupos de catequesis a sus actividades pastorales. Intentar que eso se vaya haciendo de tal manera que invitemos a compartir y a sumergirnos en el caldo de cultivo eclesial, que la catequesis no se desarrolle sin saber lo que está pasando en la parroquia. En estos días está lo de la asamblea eclesial, ese debería ser nuestro caldo. Indirectamente, aunque no estemos participando directamente, pero la gente debería saber que estamos en eso, así como Navidad. Toda la gente sabe que estamos en Navidad, no tenemos que proclamarlo, porque ya hay un ambiente, un caldo que se respira. ¿Está pasando esto con la asamblea eclesial? Me parece que no necesariamente. Y hay 3 espacios que deberíamos cuidar, esos ecosistemas parroquiales. Por un lado, la familia, porque es ahí donde nos jugamos justamente los primeros espacios de comunitariedad. Y el directorio nos habla de que hay que hacer una catequesis en familia, en el espacio del testimonio de familia, una catequesis con la familia, donde comparte la comunidad lo que hace la familia, y una catequesis de la familia, donde ellos no solamente piensen hacia adentro, sino también piensen hacia afuera. El segundo espacio de resonancia donde debemos presentarnos es la virtualidad, y más ahora en pandemia. El espacio virtual, la tecnología es hoy el Nártex. El Nártex era ese espacio que está entre la iglesia y el patio. Ese pequeño espacio donde nos juntamos cuando salimos de misa. Ese es ahora el Nártex virtual. El lugar de internet que nos permite acercarnos y compartir. Y eso nos permitiría construir una ciberiglesia que no sustituye a la iglesia normal, a la comunidad real, pero sí nos permite crear una cibercomunidad para estar presentes. Hoy nos vamos a juntar 1000, no sé si lo lograremos, yo espero que sí, pero va a ser un gran reto. 1000 personas en Zoom o 1200, no sé cómo va a ser, pero por ahí va a ser. Y van a poner las redes sociales y YouTube y Facebook. Y el tercer espacio de resonancia que abre a la comunidad y la ayuda a descentrarse es el pobre, el inmigrante. Acoger a personas migrantes y a personas desplazadas acrecienta el sentido de nuestra comunidad. Es acoger a Jesús que viene de fuera. Ya lo decía el Papa Francisco, ¿no? Es un compromiso que nos involucra y al que todos estamos llamados. Yo no puedo ser indiferente
sobre todo si vivo en ciudades de paso, donde la gente constantemente está pasando, donde se mueve. No deberíamos ser indiferentes, que nuestro corazón no se achique ante estas situaciones. Y en términos catequísticos, ¿qué experiencias y qué contenido voy a dar para ayudar a la persona a que también su corazón se conmueva ante estas realidades y se dé cuenta que Jesús está tan válidamente en la Eucaristía, en la reconciliación, como en ese pobre que en los semáforos pide, o aquella familia que está desplazada, que está buscando un lugar donde vivir, o va para Estados Unidos y pasa por nuestros países? Ahí también está Dios, que se va moviendo a Belén, Estados Unidos, en el caso de los que somos de la parte del Arco Norte. Es donde debemos entonces, donde si queremos que la comunidad se sienta parte, debemos acoger a las personas. Y debemos mostrar que también tenemos un corazón. Y haciendo eso, crece nuestro sentido. Puede ser que haya gente que no quiera participar en actividades religiosas, pero sí hay gente que se sensibiliza y se conmueve ante aspectos netamente solidarios, humanitarios. La nueva religiosidad viene desde la humanidad con la cual compartimos. Y debemos ser comunidades que sumen, no que dividan. Para ello necesitamos catequesis que incorpore y comunidades que hagan resonar. Trabajamos muy bien en diferentes pastorales. Si yo les pidiera que cada quien hiciera el organigrama de su parroquia o de su diócesis, tendríamos lugares perfectos donde hay oferta pastoral para todos. Y eso nos ha funcionado bien en un área de cristiandad. Pero ahora que estamos en un cambio de paradigma, este trabajar de manera separada nos está, no digo que nos esté dividiendo, pero está restando energías que podríamos hacer para trabajar con todos. Igual que nos pasa en catequesis. Hemos subdividido tanto la catequesis por edades que perdemos la riqueza de una catequesis intergeneracional, de una catequesis donde se involucren adultos, adolescentes, jóvenes, niños. Y deberíamos sumar. Aquí vemos que todas las pastorales tienen como eje al párroco y al equipo sacerdotal. No lo estoy criticando, sino en el hecho de un esfuerzo de coordinación. Pero también pienso que vamos hacia una iglesia donde todas las pastorales trabajemos desde nuestras especificidades, por un proceso evangelizador. Ahí faltaría añadir lo que antes aparecía como el equipo sacerdotal o el consejo parroquial. Que todas las pastorales, miren, la catequesis, la pastoral penitenciaria, obrera, bíblica, salud, y cuantas tengan ustedes a nivel de parroquia, de diócesis, de escuela católica, todas pudiéramos arrimar el hombro y sentarnos y ver que estamos convocados a un proceso evangelizador que tiene 3 fases: la etapa de anuncio, la etapa de formación intensa y la etapa de formación permanente. Cómo cada una, desde lo que hacemos, podemos contribuir a hacer un mismo proceso y que no sea la pastoral catequética o la pastoral de movimientos o la pastoral X la que hace una formación, la que hace una formación inicial, una formación continua, sino que todos podamos hacer. O que la pastoral social, la de la salud, la obrera, la penitenciaria, pudieran ofrecer lo que ellos saben hacer muy bien, de experiencias, de cosas concretas, a la pastoral catequética, para que dentro del proceso evangelizador puedan ofrecerse experiencias diversas para encontrarse con Dios en el más pobre, en el enfermo, en el obrero, en los que están presos. Y podemos encontrar a Dios en la palabra de Dios gracias a la ayuda de la pastoral bíblica, que nos ofrece experiencias, no solamente temas, experiencias que permiten a aquellos que se están iniciando en la fe acercarse ahí. O la pastoral litúrgica nos ofrece un momento en el que nos ayuda a vivir esta experiencia. O los de animación misionera, con las misiones populares,
con los retiros que podemos tener de alfa, de 20,000 cosas. Y trabajamos de manera conjunta. A la vez, la pastoral catequética ofrece su mano. Miren, esto es lo que yo sé hacer, nosotros sabemos hacer en catequética. ¿Cómo les podemos ayudar? ¿Cómo podemos trabajar juntos? Este es el esfuerzo al que vamos. Por eso la importancia de involucrarnos y de pensar de otra manera lo que es la catequesis y qué catequesis estamos haciendo. Empecé con eso y termino con eso. ¿Para qué está formando hacia dónde se orienta nuestra catequesis? ¿A un encuentro íntimo con Jesús? ¿A un encuentro con Jesús y en Jesús dentro de la comunidad? ¿A una iglesia que separa, que crea, que germina el odio, que germina las diferencias, que separa entre justos e injustos? ¿O a una iglesia que es constructora de comunidad, que acoge, que hace puentes? Esas opciones que tengamos se deben notar, no solamente en los contenidos que ofrecemos, sino, como decía el padre, decían los padres y la hermana, en los procesos, en las experiencias que les vamos a ofrecer. Nadie aprende a nadar si no se mete en la piscina, en el río o en el mar. Nadie aprende a nadar sincronizado si no nos metemos en la piscina, en el río, en el mar e intentamos, aunque nos demos patadas. Nadie aprende a jugar en el agua con otros si no se mete. Y eso hay que enseñarlo. Definitivo. No puedo aprender a nadar solo y en grupo si no me meto. Y si no hay alguien que estando metido dentro, me mete. De nada me sirve que me enseñen desde fuera. En una escuela, en una escuelita nuestra, en El Salvador, fue chistoso porque no tenían piscina. La escuela no tiene piscina, pero tenían clase y había una área, una unidad, 3 semanas o 4 semanas que era de natación. Así que llegaba el profesor a la clase, los ponía todos de pie y empezaban a mover. Y los ejercicios de respiración. Yo me reía y decía, Dios mío, ¿cómo puede ser que estos chicos aprendan natación estando en el salón de clase, puestos de pie y haciendo los ejercicios? Yo le decía al profesor, sí, hermano, pero hay que aprender algo. Bueno, pues aprendamos natación de manera teórica. Para mí mucho de la catequesis, desde mi experiencia, es que ha pasado lo mismo. Nos hemos centrado en el intelecto, cerebro personal, afecto personal, pero no ha habido algo más. Abro el espacio si quieren. Podemos compartir, podemos presentar ya sea nuestro punto de vista frente a esto que estamos llamados a cambiar. Hermano Balbino. Hola, te escucho. Soy el padre René. René, te escucho. Sí, gracias, muy amable. Gracias por su presentación, es muy aleccionador. Hay momentos o actos religiosos donde la comunidad es más visible, hay más participación, es más dinámica. Por ejemplo, aquí en Guatemala tenemos el movimiento, por poner un ejemplo, de la renovación carismática católica. Hay mucha acogida, hay mucha participación, mucho dinamismo, es el mismo carisma. Ahora, mi pregunta, por ejemplo, en el tema de la misa, ¿cómo o algunos tips que usted puede dar como para dinamizar un poquito más cuando ya tiene una estructura específica, parece ser estática, pero ya la tiene, una estructura? ¿Cómo dinamizar un poquito más para que el espíritu comunitario sea más visible, palpable y que se sienta? Gracias. Yo le pregunté a un profesor de liturgia y catequesis, si puedes apagar el micrófono, René. ¿Perdón? Si puedes apagar el micrófono porque soy el eco. Perfecto. Gracias. Le pregunté a mi profesor de liturgia y catequesis, esta misma cosa. Digo, mire, esto que les planteé a ustedes se lo planteé a él y él me decía, mira, imposible que vayamos a cambiar la liturgia, al menos que haya un Concilio Vaticano III que quiera cambiar y reestructure. Me decía, pero no todo debe circunscribirse a la celebración que ya está fija.
tenemos que pensar en otras estructuras de oración comunitaria, que no necesariamente sea litúrgica, pero que permitan esta participación, sobre todo hablando con los jóvenes. Aspectos concretos que nos pueden ayudar. El previo a la celebración. Muchas veces antes de iniciar la celebración suele ser un momento que es cierto, nos prepara interiormente para acercarnos y la gente entra en silencio. Pero si queremos, por ejemplo, podríamos tener a un grupito de personas que den bienvenida a la gente que entra a la iglesia, que los acompañe al sitio, que les ofrezca espacios, que los presente con las personas que están ahí, que haya un primer momento en el que puedas interactuar. Eso al principio y también al final. Pueden ser bonitos momentos. Y en algunos lugares ad experimento lo que han hecho es que después del evangelio dejan un minuto de silencio para que cada quien interiorice. Después dan 2 o 3 minutos en los que la gente se pone de pie y comparte con la persona que tiene atrás o que tiene delante o que tiene al lado qué es lo que les dice el evangelio. Y después todos se sientan, siempre cuesta porque la gente se emociona y empieza a hablar y después viene ya, podemos decir, la homilía propiamente del sacerdote. Nuestras iglesias es muy difícil que las podamos cambiar porque la arquitectura nos lleva a ver hacia adelante o nos lleva a tener bancas que no permiten la movilidad. Hay lugares donde han hecho la opción de quitar bancas progresivamente y de poner sillas de plástico, sillas que permiten a la persona poderse mover. Y entonces en un determinado momento, cuando se proclama la palabra, cuando el momento antes de la homilía, poder tener el espacio para mover las sillas un poquitito y juntarse y dialogar. Son aspectos que ahí tendríamos que preguntar a los canonistas y a los liturgistas, pero que pueden permitir el poder compartir con otros. Yo creo que ese es un espacio interesante antes de empezar la Eucaristía y en ese momento. Incluso en lengua francófona utilizan el momento antes de la homilía para un momento intergeneracional donde se comparte el evangelio. De hecho, se envía el evangelio con una semana de anticipación para que cuando se va a la celebración se tiene un momento de compartir. Mario. Gracias, hermano Balbino, solo para hacer eco de lo que usted acaba de responder, la verdad, me ha resultado bastante a mí fructífero el antes de iniciar la misa, estar media hora antes y darle la bienvenida a los hermanos y sí se siente, se ve. La bendición de los niños también, después de la misa y todos esos aspectos como ayudan, solo para hacer eco. Muchas gracias. Tú me das otros 2 aspectos. La presencia del sacerdote antes de empezar recibiendo a la gente también da una tónica. La presencia del sacerdote en la puerta también da otra tónica a la salida. Hay iglesias en las que el sacerdote va a darle la bendición y del canto final, por favor, no se vayan, déjenme salir. Y casi que literalmente después de dar la bendición, el sacerdote sale corriendo para la puerta para poder despedir a la gente. Y al principio es incómodo, pero la gente después encuentra una tónica. Y el otro aspecto que tú mencionabas, Mario, por favor, lo puedes recordar. Decías que se me fue el otro aspecto que quería presentar de lo que tú mencionabas, la presencia tuya. No, ahora se me fue, perdón. Ya me vendrá el otro aspecto que quería presentar. ¿Perdón? La bendición de niños, sí. Gracias. Hay parroquias en las cuales todos pasan, en el momento de la comunión, todos pasan. Vayan a comulgar o no vayan a comulgar. La posibilidad, como decías, la bendición de los niños, pero también la posibilidad de que todas las personas que están en la comunidad pasen. Y si van a comulgar, pues tienen ya un signo en aquellos lugares donde se permite la comunión en la mano, pues pone las manos y se le da la comunión. Y aquella persona que no va a recibir la comunión, pero quiere recibir la bendición, entrecruza sus manos al estilo ortodoxo. Entrecruza sus manos y baja la cabeza y el sacerdote sabe que está ante una persona que quiere también recibir a Dios y entonces el sacerdote pone su mano en la cabeza y le da una bendición. Dios te bendiga. Es una forma de inclusión, una forma de participación. No solamente me acerco a la iglesia y sé que no voy a poder pasar, sino que también paso y comparto. Hay parroquias en las que incluso al final de la misa, en determinadas fiestas, reparten unos panecitos
y la gente se lleva un panecito pequeñito a la hora de salida. Son detalles para compartir, para ir creando estos gestos de comunidad. Poner un chocolate, poner un cafecito, poner alguna cosita, no tiene que ser, incluso puede ser puesto por la gente. Algo que nos permita demorar esa salida, esa prisa que tenemos. Bien. Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer también, hermano Balbino, la exposición que ha hecho de la realidad en que vivimos y que de una u otra forma se hace presente en nuestra comunidad, en nuestro alrededor. Si no en la realidad, por lo menos se hace presente a través de los medios de comunicación y redes sociales. Ahora, cuando estaba escuchándole, pensaba en algo que ya lo he sentido en otros momentos, la dificultad a la hora de la convocatoria para nuevos catequistas, porque también esos catequistas vienen marcados por estas realidades que usted mencionó. Pues ya hemos tenido la experiencia, por ejemplo, en algún caso de una persona con orientación sexual hacia el mismo sexo entre el grupo catequistas. Hemos tenido, pues, desgraciadamente también la experiencia de una persona que tenía atracción hacia los niños y, pues, no digamos, personas que no tienen el sacramento del matrimonio, que para algunas personas todavía sigue siendo problema, aunque no lo sea para el párroco. Entonces, es algo que hay que diferenciar también. Yo les digo a estas personas, ustedes son más papistas que el Papa. Y entonces, pues se quejan de ciertas cosas, ¿no? Ahora, dígase la dificultad, ¿no? Pero no sé si usted puede darnos también alguna pista de cómo hacer esta convocatoria y cómo también haciéndola tomando en cuenta estas realidades, porque no queremos poner así, en resumen, a cualquier persona como catequista, pero siempre teniendo las puertas abiertas para toda persona que quiera iniciar esta experiencia de ser catequista, de formarse y prestar ese servicio en la parroquia, en la iglesia. Gracias. Uno de los aspectos que es importante es que debemos tomar conciencia de que cuando hacemos la convocatoria, ya no estamos en aquellos tiempos en los cuales sabíamos que la gente tenía una vivencia cristiana que, podemos decir, era conocida por toda la comunidad, ¿no? Hoy, cuando hagamos la convocatoria, no puede ser una convocatoria instantánea, es decir, ven, quieres ser catequista, empiezas tal día, no. Hoy, los procesos de selección de catequistas deben requerir de un cierto tiempo de prueba. No podemos poner a una persona inmediatamente. Debemos darnos el tiempo para conocerla, para indagar, para sondear su vida personal, si tiene el encuentro con Jesús, si dentro de ese encuentro con Jesús no estamos buscando personas perfectas, pero personas que se conocen, personas que dentro de la comunidad, podemos decir, pueden ofrecer un servicio, y eso lo vamos a lograr si vamos haciendo un proceso de acompañamiento progresivo, de tal manera que después de un cierto tiempo yo pueda conocer a esta persona. Te pongo un caso concreto. En uno de los colegios en el que estuve, no lo contraté yo, sino que ya estaba un profesor de religión, era homosexual. Y en el momento mi tendencia fue, uy, ¿cómo puede ser esto, no? Y sin embargo, conociéndolo y dialogando con esta persona, fui viendo que él era consciente de que él justamente se sentía atraído a personas del mismo sexo. Pero dentro de su trabajo, dentro del colegio como profesor de religión, él, al menos dentro de lo que yo conocía y dentro del seguimiento que le fui dando, fue una persona muy respetuosa. Él era consciente de que tenía que vivir de manera celibataria y que su compromiso cristiano le hacía sufrir muchas veces como persona, pero él comprendía que su vocación le estaba pidiendo eso. Y siguió durante algunos años siendo profesor de religión con nosotros. Eso mismo puede pasar, pero ahí tenemos que hilar bastante fino. No así con aquella persona que siente que tiene inclinación por niños, por menores.
ahí sí, socialmente nos damos cuenta, ¿no? La sociedad se ha dado cuenta que el abuso contra menores, el aprovecharse de personas indefensas, es recriminable. Y entonces ahí sí, con mucho tacto, con mucha cortesía y con mucha fineza, hay que invitar a la persona a que no participe, porque predominantemente podemos tener catequesis con niños. Si la persona quiere trabajar, por lo menos aquí en Guatemala tenemos que conseguir, creo que es el registro de que la persona no tiene antecedentes de abuso sexual. En otros lados se le piden antecedentes penales y policíacos. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que la catequesis no puede ser ajena a esos aspectos. Y es otra realidad que nos va a pasar. Personas que se han separado, cuyo matrimonio todavía es válido, personas que se han vuelto a casar. Y ahí es donde tenemos que hacer un discernimiento, honestamente, y ahí es donde la ayuda del sacerdote, del párroco, puede ayudar. Habrá que preguntar a canonistas, habrá que preguntar a liturgistas, como lo decía el padre Froilán, pero pienso, por ejemplo, en la realidad, y perdón que me vaya a la del Caribe, donde un 90% de personas ya se separó de su matrimonio católico y está en un segundo o en un tercer matrimonio de años donde las cosas funcionan, ¿de dónde vamos a sacar catequistas? Ya los catequistas, aquellos que son de un solo matrimonio, del de siempre, ya son tan pocos. Ellos están planteando eso. ¿Será que ese criterio en medio de tanta gente nos puede servir? Y a veces encontramos hombres y mujeres que están en un segundo matrimonio, pero que llevan reconocidamente dentro de la comunidad una vida de fidelidad, una vida de amor, una vida de respeto, en la cual la gente puede decir, sí, esta persona no cumple el mandamiento el sentido de cumplir sus votos, sus promesas, no ha tenido la posibilidad de hacer una anulación de un matrimonio, pero son personas profundamente cristianas. Eso tenemos que ver cómo creamos puentes. Si no, vamos a tener criterios morales, criterios doctrinales que nos van a poco a ir haciendo que eso mismo vamos a transmitir. No tengo la respuesta, pero sí es bueno que discernamos y nos escuchemos entre todos y busquemos caminos. Y perdón, ahí sí que no podría tener yo más criterios que es ir buscando. Esto mismo lo voy a plantear en la asamblea eclesial, porque el ministerio de catequista, en lugares que sí se puede realizar, pero hay otros lugares donde vamos a tener que buscar qué otras vías puede haber. Volver a las fuentes. Volver a las fuentes, sí. Y dentro de esos criterios, pues ir viendo, y la ayuda de la comunidad, el discernimiento personal, el discernimiento de la familia y el discernimiento de los acompañantes. No buscamos personas perfectas, sino que buscamos a personas que quieran seguir caminando, que saben saben de qué pata cojean y son ayudados por la comunidad. Si no, vamos a tener una gran dificultad. Y no, todos sabemos, yo como consagrado tengo mis debilidades, mis flaquezas, y agradezco a Dios que me ama y que me permite seguir adelante, como en la vida matrimonial. Tenemos nuestras debilidades y nuestras flaquezas, y a pesar de eso, pues seguimos. Contamos con el amor de Dios misericordioso y con el amor de nuestras comunidades que nos permiten seguir. Punto. Si no hubiese otro aspecto, pues termino recordando, enfatizando eso, ¿no? ¿Cómo lograr que en nuestra catequesis, no solamente en los contenidos, sino también suscitar experiencias que permitan el contacto con la comunidad? Yo digo que la catequesis de confirmación, más que una catequesis teórica, debería ser una inmersión en la vida de la comunidad por grupitos. Si tengo 15 muchachos, 20 muchachos, dividirlos en pequeños grupitos y que hagan experiencia de 3, 4 sesiones de acompañar a las fuerzas vivas de la parroquia, pastoral social, pastoral obrera, pastoral carcelaria, pastoral de enfermos. Esos 3 se meten con esa pastoral, conocen lo que hacen
comparten con ellos. ¿Por qué tú estás en pastoral carcelaria? Vamos a la cárcel, acompañados, no los vamos a enviar solos, no sea que haya trauma, pero que descubran que los de pastoral carcelaria han encontrado a Dios en la cárcel, o aquellos han encontrado a Jesús en los hospitales, o los que han encontrado a los ancianos, a un Jesús que pide ayuda ahí. Y son formas de que estamos preparando al encuentro con Jesús o hacer una caja de resonancia desde esos aspectos y que sea rotativo. Ya he estado un mes en pastoral social, ahora voy a pastoral obrera, voy a pastoral carcelaria, voy a pastoral y tengo ese ratito de encuentro práctico que es catequesis con el Señor, con esos grupos, y después vuelvo a mi grupo de origen, al grupo de catequesis, donde cuento cuál ha sido mi experiencia y hago resonar. Eso es catequesis. Estuve con los presos, nunca había estado con alguien preso, o me hizo recordar que mi papá estuvo preso, o me di cuenta que en la vida que tengo hay ocasiones en las que muchachos o personas de mi edad pueden estar en la cárcel y yo puedo caer en eso. Hace resonar el mensaje y me hace crecer. De tal manera que uno de los pasos dentro de esa iniciación a la vida cristiana será reafirmar tu amor por la iglesia y tu pertenencia en la iglesia. Y para ello no pides, el Espíritu Santo te reafirma que eres miembro de la iglesia y que estás llamado a poner tu granito de arena. Llámenlo confirmación. Digo, cuando la confirmación es el último sacramento. O si es la gran Eucaristía, el último sacramento de la iniciación a la vida cristiana, donde no solamente comulgas con la comunidad de los que se acercan a la iglesia en la Eucaristía, sino que has comprendido que la Eucaristía va más allá de esa celebración comunitaria y que se extiende, y hago comunión con los presos que visité, con el coro con el cual estuve, con los enfermos, con los obreros, con los de Cáritas, con los de liturgia, con los de Biblia. Me siento en comunión con todos ellos y entonces quiero participar. Puede ser que al final la persona diga, oye, me gustó mucho lo de pastoral bíblica, me aceptan, ya te conocemos, nos conoces, oye, ya estás ahí. Esa es la forma, pienso, de construir comunidad y de implicar. Y eso hace que las pastorales también trabajen con todos, porque nosotros somos catequéticas, somos el semillero para ellos. Y ellos a la vez, acuérdense de cuando se vio aquello de identidad y pertenencia, cuando surge alguien nuevo, afirma su identidad, pero el grupo general, la pastoral en general, se reafirma. Oye, nuestro trabajo, nuestro servicio es válido. ¿Por qué? Porque hay personas que vienen con nosotros y les gusta o nos cuestionan. Termino con esto entonces esta sesión. Muchas gracias y después los invito a que en un ratito, el que pueda, los que no puedan o algún día al ratito vean los videos en, creo que es Selam TV en YouTube o en Selam en Instagram y creo que Selam en Facebook. Ahí vamos a estar, ahí van a estar. Como son 1000, no, si me buscan a lo mejor aparezco por ahí, pero si no, pero sepan que ahí estoy y los tengo presente y por favor tengan presente a toda la gente que vamos a estar el día de hoy en las presentaciones. Vamos a estar orando mucho por usted, hermano. Gracias. Por ustedes también, gracias. Oren por todos los que vamos a estar ahí. Gracias, hermano.